Pues buenas tardes y vamos a comenzar un curso nuevo sobre San Juan de la Cruz, al estilo de aquellos cursos que ya dimos de Santa Teresita y de Santa Teresa. Serán unos cuantos vídeos, unas cuantas lecciones y reflexionaremos del mismo modo que entonces, es decir, de una forma progresiva nos vamos haciendo con la doctrina de San Juan de la Cruz, porque el curso va a tratar evidentemente sobre la doctrina, podría tratar también sobre la vida, sobre el gobierno de él, muchas cosas, pero va a tratar fundamentalmente y principalmente sobre el pensamiento, experiencia de San Juan de la Cruz. Y comenzamos un poco presentando el personaje, aunque esto se supone ya que se conoce los elementos esenciales, ¿verdad?, de la vida del santo. Comenzamos diciendo que nace en 1542, muere en 1591, vive por tanto 49 años y nace en Fontiveros, eh, de una familia pues muy pobre, tejedores, Gonzalo de Yepes y Catalina Álvarez. Y tiene otros dos hermanos, Francisco y Luis. Luis muere pronto y también muere pronto su padre. Esto sería como el lugar de nacimiento y, diríamos, para comenzar. Como vive en un ambiente de muchísima pobreza, como ya conocéis, pues se traslada a Medina del Campo, y Medina del Campo para él es un lugar bastante importante porque ahí en Medina pues va a ejercer algunas cosas que durante su vida pues va a conocer y va también a ejercer, porque después será como superior de la casa, será un buen enfermero, diríamos. Pues ahí en Medina del Campo pues ejerce dos cosas fundamentalmente. Primero pide limosna, que es una cosa muy fundamental para él, pedir limosna para los enfermos y luego curarlos, hacer de enfermero. Después hablará a veces de las enfermedades y hablará con bastante conocimiento porque lo ha palpado. Eso es un aspecto muy importante de él. El pedir limosna, que es una cosa que incluso algunos dicen que entró en la orden carmelitana porque era una orden mendicante que pedía limosna, que no vivía ya de algo que tenía o poseía. Y el otro aspecto de Medina del Campo muy importante pues es el Colegio de los Jesuitas, donde él estudia humanidades, ¿verdad? Después él va a cultivar mucho la poesía y la literatura, diríamos. Por tanto, es muy probable que aquí en Medina del Campo pues pusiera los fundamentos. Había un colegio muy especial, muy significativo, muy conocido entonces, con algunos profesores también muy conocidos. Es decir, era un colegio fantástico y entonces él tuvo la suerte de poder estar ahí, poder educarse ahí, y en esa educación pues muy probablemente el humanismo de él ahí se afianza, ahí nace y probablemente pues es su origen. Podemos decir que Medina, por tanto, pues es un lugar de mucha importancia para él. Él va a Medina del Campo a los 9 años y sale de Medina. Bueno, ahí en Medina entran los religiosos carmelitas en nuestra orden, bueno, primero en la orden antes de la Santa, en los padres carmelitas todavía no reformados de Santa Teresa. Entra a los 21 años y ahí hace el noviciado, y terminado el noviciado se va a Salamanca. Salamanca está 4 años, al tercero canta misa y va a cantar misa a Medina del Campo, es cuando se encuentra con Santa Teresa. Y San Juan de la Cruz estaba padeciendo entonces una crisis bastante grande, que ya lo conocéis, quería entrar en la Cartuja, tenía problemas. No sabemos cuál era la razón por la cual quería entrar en la Cartuja, evidentemente porque no le llenaba esa vida carmelitana, eso por supuesto. Tampoco parece que le llenó la Universidad de Salamanca, a pesar de que a él le gustan mucho los estudios, pero por los problemas que había entre profesores, la lucha por cátedras y que posiblemente pues, el ambiente no del todo tan profundo como le gustaría de religiosidad, pues no le gustó Salamanca. De hecho, él se sintió muy contento cuando la Santa pues, ya le prometió un nuevo estilo de vida que se fundaría y que él sería el fundador. Y lo aceptó. Y por tanto, terminados los estudios, el 4.º año de Salamanca,
pues se fue a Duruelo, de la universidad a una alquería, un pueblecillo de nada, bueno, no era ni pueblo, unas cuantas casas. Y allí en Duruelo es cuando se funda la Reforma. El encuentro de, diríamos, Medina, Salamanca, Duruelo son muy importantes para él, muy importantes por lo que voy diciendo. Podríamos estar aquí muchísimo rato, pero no es el caso, sino simplemente situarlo un poquito esto así. Bien, pues él está ahí en Duruelo y ya se hace carmelita y inmediatamente pues pasa a Pastrana y organiza el noviciado. Hacia el año 72 va a Ávila y allí está con Santa Teresa, está en un espacio de 5 años aproximadamente, y allí tiene un encuentro con ella muy grande. Además ya el encuentro que había tenido en Medina pues es un encuentro espiritual muy fuerte allí en Ávila, en la Encarnación. Eso sería necesario estudiarse a fondo, porque ahí él aprendió muchas cosas y la santa también aprendió muchas cosas de él. Es decir, ahí se conocieron a fondo. Desde ahí pasa por motivos pues, de circunscripciones, de derechos, no sé cómo explicarlo, de luchas entre calzados y descalzos, pues pasó a la cárcel. Fue detenido, fue llevado a la cárcel, siendo totalmente, evidentemente inocente. No tenía culpa de nada, no se le encerró por nada, sino simplemente pues, quería que, de alguna manera, se quería frenar ese movimiento de los carmelitas descalzos y terminó en la cárcel conventual. En la cárcel conventual, pues San Juan de la Cruz, dicen algunos que realmente se construyó, se hizo. Pues no sé, yo no sabría, no me atrevería tanto, pero evidentemente allí pasó unos meses, 9 meses, que fueron pues muy fructíferos, porque allí escribió parte de la sección poética del cántico, casi todo, escribe también La Fonte y escribe también el romance en principio del adverbio, por lo menos escribe esas cosas. Allí él se descubrió a sí mismo, descubrió el misterio de Dios y diríamos que porque él decía que daba muchísimas gracias por haber pasado por la cárcel. Se hizo. Yo pienso que San Juan de la Cruz allí ya estaba hecho, ya se hizo. Se hizo un poquito, como decimos de Jesús, que cuando empezó el Evangelio estaba hecho, ya Jesús ya no crece, está así. Pues yo creo que San Juan de la Cruz allí se hizo, evidentemente, pues ahí crecería y tendría pues, contactos con los prioratos en los que estuvo para el gobierno, para ir cada día mejorando más, pero evidentemente la cárcel fue un lugar fundamental para él. Una vez que se escapa de la cárcel, se escapó de la cárcel, pues él entra ya dentro de lo carmelitano, dentro de la vida carmelitana. Y una de las cosas importantes de San Juan de la Cruz es que ha estado siempre de superior, siempre ha sido superior. Y ese hecho de ser siempre superior no era porque lo quisiera él, es evidente, es porque se lo pedían los religiosos, lo cual indica que era una persona pues muy agradable, muy humana. Este principio es así, porque nadie pide de superior a una persona desagradable o a una persona que te cree problemas. Se ve que era muy prudente, solo con ese dato ya no nos bastaría, ¿verdad? Y también algo importante es que él estuvo en los colegios universitarios de la reciente reforma carmelitana. En esos lugares, pues él estuvo siempre, y la Santa Madre Santa Teresa le consideraba siempre a San Juan de la Cruz como el verdadero maestro de la reforma. O sea, San Juan de la Cruz es el que asimiló profundísimamente al Carmelo. Evidentemente Santa Teresa lo tenía también porque lo funda, pero él lo asimila muy bien, de tal manera que fíjense que tiene una crisis profundísima en Salamanca y se quiere hacer cartujo, y cuando entra en el Carmelo tiene unos problemas tremendos porque hubo persecuciones, hubo muchísimas cosas, como le pasa normalmente a las órdenes cuando se fundan y al empezar, y muchísimos problemas de sujetos que entraban sin vocación o equivocados, muchos más problemas que pudo tener Salamanca, y nunca tuvo ya el problemas vocacionales. Es decir, era un hombre muy anclado en el Carmelo. El Carmelo era su ambiente, el Carmelo de Santa Teresa, era su verdadero lugar.
Bueno, pues les decía que esto le ayuda mucho porque él estaba en contacto con los estudiantes carmelitas, con la gente joven, ha estado bastante tiempo y además en lugares universitarios. De modo que al mismo tiempo que él se sentía obligado a su piedad y a crecer en la piedad, pues lo intelectual no lo dejó, aunque dejó Salamanca, no lo dejó y lo veremos hecho muy claramente en sus obras. Bien, pues por el año 80 es nombrado prior de 1580 es nombrado prior de Granada y Granada va a ser el lugar de su escritorio, a donde va a escribir todos los comentarios prácticamente. Bueno, los va a escribir allí, los comentarios, y es un lugar donde en 7 años aproximadamente escribe esas obras magníficas que comentaremos brevemente enseguida. Empieza a escribir, no hay que olvidarlo, inmediatamente después que muere Santa Teresa. O sea que es curioso, él escribe después de la muerte de Santa Teresa y por consiguiente él conoce toda la doctrina de Santa Teresa, ha leído todas sus obras, consta que ha leído las obras enteras de Santa Teresa. Eso es un plus que tiene él contra Santa Teresa, porque la santa no pudo leerle a él nada, pero él leyó esas obras, entonces eso le enriqueció mucho. Yo pienso que cuando se habla de las fuentes de San Juan de la Cruz, que no se logran localizar mucho, de dónde, o sea, los autores que él cita algunos, es evidente, y esos son conocidos, pero quiero decir, las fuentes así basilares, lo más profundo de toda su doctrina, de dónde viene, pues se ha discutido mucho, se habla del pseudo Dionisio, se habla de autores de anteriores a la devoción moderna, de autores pues, como el Taulero, por ejemplo, como un autor que ha podido influir en él. Se piensa también en un autor muy famoso, que es Ruy Broek, que es maestro de todos estos, de Eckhart, Taulero y Suso. Se habla mucho de todo esto, se ha hablado mucho, pero no se prueba nada, porque da la impresión de que las fuentes, como dice un especialista de él, pues están en Juan de la Cruz. Apenas uno empieza a leerlas, pues empieza a leer las obras de San Juan de la Cruz, nota inmediatamente, dice, uy, por aquí me suena a Taulero. Pero luego le vas a localizar y lo integra tanto el santo, las fuentes en su doctrina, que realmente lo hace todo tan suyo que parece todo muy personal. Bueno, estaba diciendo que yo creo que la que más influyó en la doctrina de San Juan de la Cruz como fondo, aunque luego él sigue su camino y su estilo, es Santa Teresa, desde luego. Esa doctrina de Santa Teresa que él leyó allí no la podía leer en ninguna otra parte, porque era un cúmulo de experiencias tan profundas, tan hondas, que no la podía leer. Pues bien, diríamos que este es un poco así San Juan de la Cruz en su marco. Habría que preguntar luego cómo era, pues ya lo he dicho un poquito. He dicho un poquito cómo era. Era una persona, por la documentación que tenemos, que es muy, muy numerosa, pero que debe ser filtrada, por lo que sabéis, la historia tiene que filtrar, ¿verdad?, las afirmaciones de las personas, porque pueden ser dichas en circunstancias, en lugares, en modos, con miedos o con mucha alegría, y entonces una afirmación que podemos tener y no ser exacta de todo. Bueno, pero filtrado todo, yo pienso que hay que llegar a la conclusión que lo que dijo Santa Teresa es perfecto. Hombre, celestial y divino. Primero, hombre. Es un hombre muy humano, muy humano. Eso yo creo que en casi todos los testimonios de alguna forma lo dicen así. Un hombre que incluso como superior en aquel entonces pues había que castigar a lo mejor a los súbditos por reñirles, cosas de esas que se hacían. Entonces, bueno, pues él siempre decía que aquella persona a la que haya que corregir tiene que salir contenta de la corrección. Fíjense qué bonito. Tiene que salir contenta. En primer lugar, no tiene que ver que el que le corrige de alguna manera se venga o de alguna manera proyecta sobre él cosas que tiene dentro. No, tiene que ser de otra manera. Y lo hacía así. Y así nunca corregía inmediatamente. Siempre después de pasado un tiempo. O sea, era muy pedagogo en este aspecto. Y bueno, no tengo que decir más. Creo que todos los testimonios es de una persona humanísima y muy delicada. Es que eso aparece en las obras. Basta abrir las obras, ¿verdad?, para ver que este hombre es un ser sumamente delicado y fino. Bueno, hombre, que decía Santa Teresa, y luego celestial divino. Otro de los testimonios que dicen, en la mayoría de los casos, ¿verdad?, en la mayoría de los casos es que siempre que se hablaba con Fray Juan de la Cruz salía uno edificado.
¿Qué quería decir eso en el siglo XVI? Hombre, pues que te daba un golpetazo de espiritualidad, de tono de Dios, de tono divino, de tono sagrado, pero sin ser así remilgado ni nada, sino de fondo, de hondura, de una personalidad de un trasfondo tremendo. Bueno, yo pienso, y no hace falta que lo diga yo, ni porque esto es cosa común, es uno de los hombres, diríamos, más finos de la humanidad, religiosamente hablando, y más finos de la religión católica, del cristianismo, uno de los hombres pues, que nos enoblece a todos. Bien, pues así un poco San Juan de la Cruz. Y luego, si vamos ya a sus obras, pues fíjense, son obras magníficas y obras maravillosas, pero no están escritas directamente por escribirlas. Las escribió todas por servicio pastoral. Es tremendo pensar esto, ¿eh? Que el padre Federico Ruiz, uno de sus mejores intérpretes, ¿verdad? Si no es el mejor, pues dice, pasaba horas enteras haciendo de albañil, haciendo puestos en la casa o de portero o cosas así, que dice uno, pero ¿cómo un hombre que podía estar escribiendo cosas maravillosas se entretiene en esto? Bueno, él escribía por puro servicio y por ayudar a las personas. Todas las obras de él, todas nacen por ayudar a alguien. Y luego de ahí, pues luego ya él siente que puede ayudar a más personas y lo dice en los libros. Bueno, las obras mayores pues son muy conocidas, ¿verdad? La subida al Monte Carmelo, la noche oscura, el cántico espiritual y la llama de amor viva. En la subida del Monte Carmelo junto con la noche oscura tiene una poesía de fondo, que es la que enmarca un poco las obras, aunque luego no la comenta toda, porque esa poesía de la noche oscura, si la comentara en las partes finales, bueno, desde la mitad ya coincide con el cántico y ya está comentado, por eso no ha comentado más y le ha servido como de fondo y demás. Y el cántico espiritual, pues todos sabéis que tiene una poesía de fondo maravillosa y también la llama de amor viva. Después, bueno, tiene otros escritos ya menores, ¿verdad? Unas 34 cartas, se han perdido muchísimas en aquellas persecuciones que hubo, ¿verdad? Y que él no perdió nunca la calma y que fueron contra él, pues se quemaron montones y montones de cartas, que hubiera sido pues muy bonito para conocerle. Pues unas 34 cartas, después pues tiene, como sabéis, 10 romances, otras 10 poesías de distintos temas, 2 letrillas, y luego, pues, dichos de luz y amor, las famosas cautelas y, pues, avisos a un religioso y otros avisos. Una obra pequeña, relativamente pequeña, para lo grandioso que hay dentro y para lo maravilloso que hay. Una muy pequeñita, unos 1000 versos que ha escrito y con los 1000 versos se coloca entre los poetas mejores de la humanidad. De modo que este es así San Juan de la Cruz. Explicamos ahora un poquito las obras mayores para poder después entrar a fondo. Bueno, voy a empezar por el cántico. No voy a empezar por la subida y por la noche, sino por el cántico. ¿Por qué empiezo por el cántico? Porque el cántico es lo que primero escribió. Y esto es lo que da a San Juan de la Cruz otro aire. Lo primero que escribió San Juan de la Cruz fue el cántico espiritual, como sabéis. Primero, bueno, lo escribió en Toledo la poesía y luego lo primero que comenta, claro, el cántico espiritual, el cántico A, pues sabéis, escribe 2 cánticos y 2 cánticos que son igual, pero que uno ordenado en orden a la vida espiritual, que es lo que llamamos cántico B, y el otro el cántico más espontáneo, que salió de momento y luego, como él se dio cuenta que lo iban a leer muchas personas y que lo leerían muchas personas, lo adaptó a las formas del estilo espiritual, a los modos y procesos espirituales que en el primer cántico están de otra manera, porque un poeta y un místico pues saltan de un lugar a otro de otra manera y hay un orden que está en el desorden. El desorden es un orden, en este caso, maravilloso. Esto sería todo muy largo, como se pueden imaginar, pero yo lo estoy dando un poco de introducción para situarnos en San Juan de la Cruz. Pues bueno, el cántico espiritual, el trasfondo del cántico espiritual es evidentemente el cantar de los cantares.
pero el Cantar de los Cantares leído pues cristianamente y leído desde Jesucristo. Es un poema de amor, como sabemos, en el que están todos los grados de la vida espiritual, están todos, y resulta que él escribe el cántico como el libro del cristiano, un libro que, como puntos de oración, dice él, es una cosa muy curiosa, pero es como un itinerario cristiano, un itinerario cristiano lleno de maravillas, porque está lleno de poesía, lleno de verdad de entusiasmo, lleno de belleza, y la poesía te reclama al Cantar de los Cantares, reclama, muchos textos reclaman a San Pablo, y luego hay unos fondos muy tremendos, muy grandes del Evangelio de Juan. Muy parecidos, que quizás él no lo intentó, pero ahí está todo. Bueno, este libro pues sería como el libro que él pensaba que el libro del cristiano, el itinerario cristiano hacia el encuentro con Dios profundo. Ese encuentro con Dios profundo que al final termina en un encuentro trinitario muy, muy hondo también, y que luego después él perfeccionaría en Llamada Morida. En este libro, el Cántico Espiritual, se contiene, como he dicho, todos los grados de la vida espiritual, más o menos, todos los grados. En su mente está todo el proceso. Pero resulta que se dio cuenta que hay en los procesos estos, hay algunos temas, algún tramo que necesitaba exponerse más. Pero en un cántico, tal como él lo tiene escrito, era imposible detenerse. Y esto es lo que le obligó, porque veía que muchos no lo entendían bien, a escribir los otros libros. ¿Y así qué hizo? Pues escribió la subida y la noche como la parte primera del cántico. Ya está la subida y está la noche, a su modo, están en el cántico, pero muy breve y no explicitadas. Entonces, pues se dio cuenta que era necesario eso. Y entonces escribió subida y noche para la parte primera del cántico. Y la parte segunda, que termina en el final, que termina en la Trinidad, pues él se dio cuenta que había que extenderlo un poco más. Pero claro, en un libro que tiene ese ritmo, porque es un libro de ritmo, ¿verdad? Un libro de marcha, de salida, en contra de cada llama, es un libro hacia adentro, este es un libro hacia afuera, como hacia afuera. La misma estructura poética, pues lo lleva hacia ello. Si lee uno el cántico, se da cuenta que tiene que ir como en marcha. Si lee la llama de Morriga, inmediatamente entra dentro, sin querer. Eso la poesía lo hace muy bien. Y él lo hizo muy bien, arreglando en la llama, adaptándola a ese sentido de profundidad. Bueno, pues escribió la llama de Morriga, para decir, bueno, pues para no continuar lo del cántico, sino profundizar el final del cántico. De modo que los libros primeros son para explicar la parte primera del cántico, y el libro último, la llama, para explicar la parte última. Hay un centro que es puramente del cántico. A partir de la canción 13 o 14, 15, ya es del cántico hasta las últimas estrofas del cántico, es propiamente cántico, y lo otro, eso no está explicado porque está explicado en el cántico. Bueno, como veis entonces, para entenderle bien hay que leer primero el cántico y vivir el cántico, porque si uno empieza leyendo la subida, que es lo que ha pasado a lo largo de la historia, pues no llega al sexto o séptimo capítulo, porque no se puede entender. Si uno empieza a leer la subida por sí sola y no ha leído el cántico, no entiende a San Juan de la Cruz. Es imposible, no lo entiende. Y eso es lo que ha pasado, que se le ha tildado de un autor duro, de un autor negativo. Pero ¿cómo ha podido ser eso? Fíjense, las nadas, que se le ha llamado el doctor de las nadas, es el disparate mayor que se ha podido hacer, llamarle el doctor de las nadas. Ciertamente que habla de nadas, pero fíjese, la palabra nada aparece en San Juan de la Cruz 374 o 73 veces. Y la palabra todo, 2.773 veces. O sea que no hay comparación, pues se le ha llamado porque claro, eso impresionó. La gente empezaba leyendo estos libros primeros, no los lograba entender porque no le captaban. Es muy difícil entender esto sin haber leído el cántico. Y sucedía, ¿verdad? ¿Qué sucedía? Pues que no se le leía y se cerró. Y San Juan de la Cruz pues ha estado prácticamente cerrado al gran público pues hasta el siglo XX, prácticamente al siglo XX, sí. Esto yo se lo he oído decir al padre Federico, que le vuelvo a citar, porque el maestro de esto, se lo he oído decir prácticamente, porque sí, se le leía un poquito en los monasterios,
pero no era así, no era así. Bueno, por no haber entendido esta realidad. Bueno, entonces él lo que explica en estos otros libros, pues es, en la subida explica, la subida, en el libro subida, lo que llamamos purificación pasiva, activa, tanto del sentido como del espíritu, pero es una explicación muy bella porque está enrolada en las Sagradas Escrituras, con muchos aspectos positivos y con muchas perspectivas nuevas, porque cada libro de Juan de la Cruz, aunque está escrito para afianzar y esclarecer lo del cántico, aunque está escrito así, cada libro es autónomo, podemos decir, es fantástico en sí mismo, por así decirlo. Y lo mismo La Noche Oscura, que es una explicación, es un libro por sí mismo, o sea, valen luego valen por sí mismo, y cada libro de alguna manera es universal. Es decir, que aunque trata ese trocito, siempre da doctrina total. De modo que uno, si sabe leer bien las cosas, con un libro que lea de San Juan de la Cruz, se hace ya idea de todos los demás. Y la llama de Movido, ya he dicho, ha sido para profundizar esta realidad. Bueno, pues estos son los libros que él nos presenta, ¿verdad? Y que son únicos en cuanto a la espiritualidad. Son libros que todavía no están superados, ni mucho menos. Y es más, cada vez parecen como libros más actuales. Siempre y cuando se explica a un autor, yo ya lo sé, pues decimos que es actual, pero la mayor parte de las veces no lo es. Pero en este caso de San Juan de la Cruz es no solamente actual, sino futuro. ¿Por qué? Pues porque da perspectivas, abre, y además es que él cuando escribe estos libros, pues los escribe casi, diríamos, metafísicamente. A ver si me explico. Santa Teresa cuando escribe, pues arrastra toda la historia con ella. En San Juan de la Cruz prácticamente no se sabe nada de historia. Si entráis en los libros de San Juan de la Cruz, bueno, leyéndolo a fondo uno sabe dónde está, pero realmente no sabes en qué nación vives, dónde está, porque ahí no hay nada político, nada social, no se nombra nada. Es como abstracto en este sentido para hacer una doctrina esencial, podemos decir, sin contextos, prácticamente sin contextos. Es una doctrina fantástica. Entonces, vale para siempre, para cualquier época, para cualquier estilo, para cualquier nación, porque está abierta, diríamos, a esa realidad, estos libros. Y por eso pues, podemos decir que son libros hacia el futuro. Son libros también para el futuro, porque abren una espiritualidad futura en el sentido, ¿verdad?, de que siempre están abriendo como perspectivas. Y luego le deja mucho al autor. Fíjese que prácticamente él dice que él hace un comentario. Esto es inaudito. Son inauditas dos cosas en la obra de San Juan de la Cruz. Primera, que es como la Sagrada Escritura, que está en poesía, lo fundamental es poético y luego se explica. La Sagrada Escritura son textos que después se explican. Pues esto es igual, un texto que hay que explicar. Y en la explicación que hace él, dice que puede haber muchas explicaciones, que cada una haga la suya. Él da una para indicarnos, pero da una, fíjate, qué perspectivas y cómo abre un camino inmenso. Esta es una característica fundamental, ¿verdad?, de estos libros, de ser así como abiertos totalmente, ser Sagrada Escritura y estar abiertos. Es una de las características de la literatura sanjuanista. Bueno, y si llegamos ahora aquí, pues antes ya de terminar esta charla, para que no se quede solo como una presentación, pues yo quería entrar un poquito en la mística de San Juan de la Cruz. ¿Qué enseña San Juan de la Cruz? Bueno, ¿qué enseña? Lo voy a ir explicando en estos vídeos que van saliendo, que van a salir. Pero ahora tengo que dar como una perspectiva así amplia de qué es lo que enseña San Juan de la Cruz. Bueno, pues enseña San Juan de la Cruz, diríamos que enseña a ser cristianos auténticos, a sacar las consecuencias del cristianismo. No enseña más. Esto es, porque él moviliza toda la realidad cristiana para poner al hombre en movimiento. Y las dos primeras cosas que enseña es que Dios está siempre en relación con el hombre, o con la mujer, con el ser humano. Está siempre en relación con el ser humano, siempre. O sea, San Juan de la Cruz no escribe nada de Dios en abstracto. A ver, ¿quién es Dios? Porque para él Dios no existe en abstracto, ni puede existir. ¿Por qué? Porque Dios está enamorado, por así decirlo, del ser humano.
Y entonces no vive sin relación con el ser humano. Entonces, a Dios, no se, la primera idea genial de él, es que es genial. La primera idea es que de Dios no se puede saber nada si no se sabe nada del ser humano, porque está referido al ser humano. Bueno, y luego se saca la consecuencia del ser humano. No se puede saber tampoco nada si no hay referencia a Dios, si no está abierto a Dios. Entonces, esta es la primera característica. Entonces, él no escribe nada, verdad de Dios en abstracto. Entonces, lo primero es esta realidad. Segunda realidad, ¿qué es lo que hace San Juan de la Cruz? Bueno, pues él tiene experiencia de que si se le deja a Dios ser Dios, el hombre termina siendo prácticamente Dios. Lo diviniza. Son palabras que dice él. Dice, claro, evidentemente, esto no es panteísmo, por Dios, ni yo tampoco quiero decir esos disparates, pero se me entiende lo que quiero decir, ¿verdad? Pues es eso, lo diviniza. Si Dios está deseando que se le abra la puerta. Entonces, ¿qué hace San Juan de la Cruz en su mística? Pues abrir la puerta. Abrir la puerta. ¿Y abrir la puerta qué es? Ir preparando, ¿verdad? Pues he hablado de esas purificaciones, que a algunos me darán miedo. Veremos que incluso en las purificaciones San Juan de la Cruz es muy suave y muy dulce. No es brusco. Fíjense, cuando habla, por ejemplo, de que pues, no a lo mejor, sino a lo peor, no a lo más, sino a lo menos, no buscarse grande, sino todas esas cosas que dice él, dice, fíjense, una cosa que no se había caído yo creo que hasta ahora. Dice lo siguiente: procure inclinarse no a lo más fácil, sino a lo más dificultoso, y así todo lo demás, ¿verdad? Todas las cosas, ¿verdad? No, procure inclinarse no a ser rico, sino a ser pobre, no a ser mandón, sino a ser obediente. Procure inclinarse más bien a carecer de cosas que a tenerlas llenas. Así comienza esto, que es lo más duro que ha escrito, lo más duro. Pero ni siquiera es duro esto, ya verán por qué. Porque él dice, procure, primero procurar, claro. No dice, hágalo. Y después, inclinarse. No, tampoco quiere decir que lo haga inmediatamente, sino que se incline. ¿Para qué dicen estas cosas? Porque dice, esta doctrina tiene que irse asimilando lentamente. Es la doctrina de la pobreza de Cristo, nada más. Y además, él ahí pues omite una cosa que sucede siempre que se hace esto, y es que por dentro el Señor llena de consolación y de gusto al ser humano. Y entonces, cuando el ser humano está lleno de estas cosas, pues hombre, si le decimos a San Francisco que, por ejemplo, que le vamos a regalar unos vestidos muy grandes y unas cosas de oro, pues le hacemos daño. Se lo decimos esto a cualquier otra persona que no tiene ese espíritu y qué contento se pone. San Francisco dice, pues ¿para qué quiero yo esto? Si esto no es nada, ¿esto qué es esto? Esto, nada. Esto, yo que vivo de la pobreza, llevo el gozo en la pobreza. Bueno, pues él hace este tipo de cosas. Es decir, cuando dice estas cosas que son como poco negativas, está lleno en el ser humano de espíritu por dentro. No causan choque. Casi choque, casi son como necesarias. Por eso dice él, procure inclinarse. Y claro, el otro elemento fundamental que él establece en la mística es que para comenzar todo esto hay que estar como entusiasmado por Jesucristo o por Dios. No, si no, no se puede empezar. O sea, un cristiano no puede ser, pues decir, bueno, voy haciendo unas cosas, voy a la misa, cumplo con esto no es cristiano. Bueno, se hace así, pero no es así. Es entusiasmo, o sea, es un seguidor. Un cristiano tiene que ser un seguidor. Y si un seguidor está entusiasmado por el Señor, y si está entusiasmado por el Señor, pues todas estas cosas van naciendo como amor. Y el amor, pues no encuentra nada fuerte, todo es suave. Cuando están las cosas en amor, pues las cosas no suponen nada. Cuando no hay amor, todo es una tragedia. Cuando hay amor, pues las cosas más dolorosas se convierten en dulces muchas veces. Bueno, este es otro elemento de San Juan de la Cruz. O sea, he dicho que él sabe que Dios llena al ser humano. ¿Y qué significa llenar al ser humano? Bueno, pues que lo colma. ¿Qué es lo que le colma? Le da la verdad, que es lo que andamos todos buscando. Le da la satisfacción profunda de la salvación, que es lo que todos andamos buscando. Le da una seguridad total. Es decir, lo hace de otra vida. Lo hace de otra vida, porque el místico al final es de otra vida, un ser de otra vida. Está transfigurado. Él va distinguiendo las distintas facultades de la persona en las cuales Dios va llegando y lo va llenando. La inteligencia de luz, se descubre el sentido de las cosas.
el sentido de las cosas, que muchas veces son lo que nos perturba, no sabemos, muchas veces hay dudas de todo, de todo. Pero el ser lleno de luz encuentra realmente iluminación, y esa iluminación le hace que Dios sea todo, y empieza a gustar aquí ya de una realidad que no es la de aquí propiamente dicha, es de la otra vida, pero que es un llamamiento a todos los cristianos, todos los cristianos. Y lo mismo se diga de las otras facultades, por ejemplo, de la voluntad. La voluntad, ¿qué le pasa a la voluntad? Que si me quieren, no me quieren, me desprecian, así andamos siempre. Y la mayor parte de los problemas de las personas, pues es porque no se las tiene en cuenta o porque no tienen cualidades necesarias para ejercer cosas, para que se les valore, un montón de problemas. Todos son problemas, ¿verdad? En el ser humano, porque está limitado y es pequeño. Pero, ¿y qué le hace Dios cuando entra en la voluntad? Es que lo llena, ya no necesita nada de esas cosas. Está lleno, está dicho todo. La voluntad gozosa, o sea, el ser humano pletórico aquí en la vida, aquí en esta tierra, ¿eh? No es solo una promesa de salvación y de encuentro con el Señor en la otra vida, es que es un encuentro profundo aquí abajo, es el encuentro total. Entonces, ahí va esa mística. Ahí va esa mística. Y no digamos luego en los descubrimientos, ¿verdad?, de la fe. Todos los procesos nuestros de la fe, historia de salvación, misterios profundos, pues claro, es de lo que él habla. ¿Por qué? Porque lo ha vivido y lo está experimentando. Y entonces, desde esa experiencia tiene esta realidad. Y por eso he dicho que San Juan de la Cruz hace este camino profundo nos da esta idea tan honda de la realidad final, y para eso nos va abriendo las puertas, y las puertas son las purificaciones, ¿verdad? Que nos va purificando. He hablado hace un poquito de esas purificaciones cuando nos dice procure inclinarse no a lo más fácil, sino a lo más dificultoso, en fin, pero todo por amor, de tal manera, dice él, que esto, si se hace bien, que causa un gozo interno en el ser humano y una tranquilidad, que está mucho más contento que antes cuando tenía todas esas cosas. De modo que, en realidad, él no predica nunca lo negativo, nunca. Y una de las palabras que más usa, pues es la palabra deleite. ¿Quién lo iba a decir? En un hombre que estaba hablando precisamente de prescindir de cosas para entrar en el misterio de Dios. Y es que además, después de todo esto, esta es una mística de la belleza. ¿Quién ha cantado mejor al mundo y las realidades mundanas que San Juan de la Cruz? La creación, ¿quién la ha cantado mejor? Bueno, pues a pesar de cantar esa belleza tan magnífica de la creación, todavía no se satisface él. Y dice, porque la creación, por muy grande y muy maravillosa que sea, la creación, a pesar de todo, no es Dios. Busco más y va más allá. Entonces, abre al ser humano a nuevas perspectivas. Es una mística realmente muy humanista, porque te abre al ser humano a nuevas dimensiones. Es una de las características. Claro, si nos ha puesto que Dios y el hombre están siempre en diálogo, y esta es una de las características de él, que Dios y el hombre estén siempre en permanente relación, pues indica claro que el ser humano se dilata, se abre y se serena, se hace un ser nuevo. Yo pienso que él, cuando escribía estas cosas, estaba pensando en él, porque él era un ser nuevo, un ser equilibrado, un ser tranquilo, un ser gozoso, un ser abierto. Eso es así era San Juan de la Cruz, sin querer idealizarlo, divinizarlo, es que era así, es que es un ser especial, es un ser muy especial. Yo sé de algunos autores que han escrito vidas de santos, y muchos santos, y venga santos, y cuando han llegado a San Juan de la Cruz han dicho, caso único. Puedo citarlo ya porque ya no vive, es Javierre. Javierre ha escrito muchos libros sobre los santos, y cuando llegó lo de San Juan de la Cruz se quedó, no sé cómo decirlo, le impactó muchísimo. A otra persona que le impactó muchísimo San Juan de la Cruz, y que lo leyó tarde también, que lo confiesa él, fue Martín Descalzo. Lo voy citando porque es agradable citar a estas personas, pero además porque ya no están entre nosotros, están ya arriba. Y claro, es importante ver estas personas, ¿verdad? Martín Descalzo se encuentra con San Juan de la Cruz prácticamente poquitos años antes de su muerte, de la muerte de Martín Descalzo, y encontraron este impacto. Claro, bueno, entonces uno dice, bueno, no soy yo que soy carmelita y me siento ese entusiasmo por él, sino estos hombres que desde fuera pues la han descubierto. Es que es así. Entonces,
él es una predicación de su propia mística, o sea, de transformación. Y claro, la mística de San Juan de la Cruz, ya tengo que terminar, es cristiana. Es cristiana. Bueno, de eso diréis vosotros, es elemental. Bueno, pues hace unos años no se pensaba así. Había autores, y de muy de nota, que decían que Juan de la Cruz había tenido una experiencia muy grande, una mística muy grande, una experiencia muy grande de Dios. La había invadido, la había transformado, la había... Bueno, ¿y entonces qué hizo? Sin darse cuenta, la cristianizó, pero la mística era universal, era otra cosa. Eso decían unos. Y otros decían, no, tuvo esa experiencia muy grande de Dios, pero lo que hizo, lo hizo adrede. La cristianizó porque él tenía que cristianizarla, porque si no, no era ortodoxo. Bueno, eso, pues yo me atrevo a decir aquí que es un disparate, una tontería, pero como está dicha por hombres a veces muy geniales, pues no sabe uno si decir tontería, pero bueno, creo que es una tontería. ¿Por qué? Porque San Juan de la Cruz se ha movido siempre en todas las realidades cristianas. Eso no. ¿Qué ocurre entonces con la mística de San Juan de la Cruz? Pues que es universal, claro. Es cristiana y universal. Lo que pasa es que a lo mejor desde fuera cuesta confesar esto, y es mejor confesar. Es universal y además cristiana. No, no. Es cristiana, y porque es cristiana es universal también. Es para todos. El cristianismo es para todos. Nuestra fe nos lo dice así, y es que es así. Entonces, la experiencia de San Juan de la Cruz es así. Es una mística, es de Cristo, fundamentalmente, ya lo explicaremos algún día, y es trinitaria también, pero tiene unas experiencias, unas connotaciones. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido con San Juan de la Cruz? Pues que en San Juan de la Cruz ha sucedido un hecho muy curioso, que ha sabido integrar el cristianismo en la mística y la mística en el cristianismo, cosa que Santa Teresa no supo, porque ella salvó el cristianismo perfectamente y no veía que como que no se le podía salvar así. Entonces, la cristología de Santa Teresa pues tiene choques muy fuertes para poder dialogar con ella desde otras corrientes. San Juan de la Cruz hizo ahí un quiebro que le ha costado mucho, porque muchos piensan que en la cristología pues ha disminuido algo la cristología. No la ha disminuido nada, pero ha hecho ahí un quiebro como ha podido para introducir, ¿verdad?, la mística general en la mística cristiana. Bueno, estos son temas también como muy complejos y bastante difíciles, y que iré explicando en estos días bueno, que vamos a ir hablando cuando hablemos, ¿verdad?, de San Juan de la Cruz en este curso que vamos a dar. Iremos explicando esto, pero es así, es decir, él es como el más integrador de todo esto, con dificultades, ¿verdad?, con dificultades en este proceso. Entonces, es un hombre ya universal, ¿verdad? Habla para todos. Y de hecho, bueno, pues la historia es así, y así se le está recogiendo pues universalmente en todas las religiones y en todos los sitios. Se le está aceptando, ¿verdad?, como un ser que enseña un camino, ¿verdad?, que es apto para todos. Bien, pues este sería como esta introducción que damos aquí para empezar a hablar de la mística de San Juan de la Cruz, bueno, de la mística, de todo el proceso religioso que él tiene, pues vamos a hablar. Entonces hoy simplemente ha sido como una introducción, pero ya esta parte final ha sido una presentación de su mística, un poquito pues para que no se quede convertido solo en mera introducción, sino que ya se abra, y que aquella persona que a lo mejor vea solo este vídeo, pues ya le quede una idea bastante completa de San Juan de la Cruz, aunque evidentemente pues se necesita mucho más para profundizarle y con más detención y con más profundidad en muchos temas que solamente pues he aludido, y otros pues solamente los que me estáis escuchando podéis sospechar. Bueno, y con esto pues terminamos esta primera lección sobre San Juan de la Cruz.